Doctora Amanda, hoy, neurociencia mediante, podemos hablar del cerebro del corazón. ¿Significa esto que podemos decir que cuando nuestros antepasados tenían toda la razón cuando decían de que mucho de lo importante de los seres humanos, el alma, las pasiones, los odios y los amores, a lo menos pasan o se cocinan en el corazón? Sin duda alguna. Y hoy día, gracias a las técnicas de investigación en neurobiología, podemos afirmar con toda certeza de que al interior del músculo cardíaco hay un cerebro, porque algunas personas piensan que el corazón actúa como cerebro, pero no es así, ¿no? El corazón reacciona a las circunstancias de la vida y esta reacción del corazón involucra entonces la reacción de un órgano pequeñito que tiene muy pocas neuronas comparadas con el cerebro encefálico, que es alrededor de 45.000 neuronas, pero es un cerebro con todas las de la ley, porque cumple con los principios que definen a qué se le puede llamar un cerebro, ¿no? Sí. Recibe información de todo el organismo, envía información al resto del organismo, muy especialmente al sistema límbico, que es el centro integrador de las emociones en el cerebro encefálico. Y además funciona con al menos 3 vías de transmisión, de la misma manera como lo hace el cerebro encefálico. Entonces, tenemos un cerebro al interior del corazón. Ahora, vamos de sorpresa en sorpresa, porque creo que casi todos creemos que la comunicación normal se da a través del lenguaje, de los gestos, del llamado lenguaje corporal, y resulta de que ahora existiría la certeza de que un sistema electromagnético opera junto o al lado de nuestra conciencia. O sea, ¿el corazón transmite información mediante este campo electromagnético? Y efectivamente, y es muy potente, es muy potente. Hay 3 vías de transmisión desde el cerebro del corazón al cerebro encefálico. No, una vía es la tradicional, la que más conocemos, que es la vía química, y para ello emplea especialmente una molécula, ¿no?, que se denomina oxitocina, que es una neurohormona, y también emplea la molécula clásica del estado de alerta del organismo, que es la adrenalina. Pero también tiene una transmisión electromagnética, es decir, a través de la energía, ¿no? Y esta transmisión es muy potente. Y es como toda la energía, es una transmisión irradiante. Eso significa que cuando nuestro cerebro del corazón se activa, irradia esta energía. Y esta energía tiene un alcance, ¿no? Es como la radio, ¿verdad? En Sí. que tiene una frecuencia, tiene una amplitud, y esa frecuencia la ubica a la radio en el dial, en un rango, en una franja. Acá también. Esta energía irradiante alcanza, se estima, la amplitud de nuestros 2 brazos extendidos. O sea, si nosotros extendemos los brazos y giramos en círculo, esa es la gama, el rango que alcanza nuestra energía irradiante del cerebro del corazón. Y esto es muy importante porque define, por ejemplo, el espacio que la persona debiera generar, debiera establecer cuando quiere lograr una comunicación de corazón a corazón. Debemos poner al otro con el cual nos queremos comunicar en este radio de irradiación energética, ¿no? Y este radio es lo que en la teoría de la comunicación se denomina espacio personal. Allí, en ese espacio, entran entonces las personas en esta vibración energética poderosísima, ¿no? Si un niño, por ejemplo, está muy alterado y lo tomamos y lo introducimos en este espacio, nuestra propia irradiación energética lo va a calmar, ¿no? Porque va a entrar en consonancia, en sincronía con nuestra propia energía. De tal manera que los primeros años de un niño son totalmente decisivos en este aspecto que estamos comentando. Absolutamente, como dice usted muy bien,
los primeros años y muy especialmente el primer mes de vida, en que el niño está constantemente cerca del corazón de la mamá, en este espacio personal que en el recién nacido se convierte en un espacio virtual, porque uno tiene al niño apegado al corazón, ¿no? En ese momento es cuando se establece con más fuerza esta forma de comunicación entre humanos, ¿no? Y con otros mamíferos también, que se llama la comunicación de corazón a corazón. Y esta comunicación establece en nuestro cerebro encefálico una red neuronal muy poderosa, ¿no? Muy activa, que se denomina red de seguridad emocional. Es decir, cuando la mamá recibe a su bebé por primera vez y lo coloca sobre el corazón, que incluso ni siquiera le han cortado el cordón umbilical todavía, ¿no? Y lo deja un muy buen rato acá, comienza a establecerse esta red neuronal en este cerebro que la vamos a denominar red de seguridad emocional. Ese niño por primera vez percibe la certeza de que está acompañado, de que hay un otro, porque Inútero sabía que había un otro, pero no lo podía separar de sí mismo. En cambio acá tiene esa certeza biológica de que hay un otro y que ese otro es confiable, de que ese otro le genera certezas, sabe que está acompañado. Bueno, y esta red nos va a acompañar toda la vida y nosotros debemos aprender a activar esta red. Y esta red se activa desde este cerebro, del cerebro del corazón, hacia acá. Doctora, este es el lado extraordinariamente positivo, ¿verdad?, de la relación de corazón a corazón. Pero no es difícil imaginarse que cuando, por las razones que sea, se atrofia este vínculo, se perjudica, las consecuencias van a ser terribles para el niño. Tremendas, pues tremendas. Y hoy día se abre un campo extraordinario de investigación y de aplicación de esta teoría a transformar la humanidad y a trabajar desde que el niño nace por fortalecer esta red, porque esta es una red transgeneracional. Cuando un niño posee esta red de seguridad emocional muy sólida, intuitivamente, y ahí funciona el concepto de la intuición, va a tender a crear esta red en otro. Y sabemos, por ejemplo, de jóvenes que son muy altruistas, muy generosos, muy empáticos, muy especialmente en situaciones muy críticas, ese joven, esa niña que ayuda a otro, incluso arriesgando su propia vida, ese joven tiene una red neuronal de seguridad emocional tan sólida que intuitivamente desea activarla en el otro, ¿no? Nosotros acá en Chile tenemos la historia de un joven, muy joven, debe haber tenido unos 15, 16 años, bombero, que en un aluvión en el norte chico de Chile no vaciló en subir a un vehículo que estaba siendo arrastrado por las aguas para poder salvar a las personas que estaban allí, ¿no? Ese impulso intuitivo, porque si uno lo piensa, retrocede, ¿no? La mente racional le dice, no seas tonto, no corras peligro. Intuitivamente, él sube a este vehículo para poder salvar, especialmente había niños en ese vehículo, y perdió la vida. Perdió la vida en el intento, porque sube al techo para poder rescatar a las personas que estaban en el techo del vehículo pidiendo ayuda, pisa mal y se precipita a las aguas y pierde la vida, y hasta la fecha no ha sido encontrado. ¿No? Ese joven, uno no puede dudar de la poderosísima red de seguridad emocional que él tenía en su cerebro y que le llevó entonces a prestar ayuda, a activar la red en el otro, ¿no? Y esto es la base del mundo, José, que queremos construir, ¿no? Esta es la base del mundo humanitario, ¿no? Tenemos que aprender a vivir de otra manera, activando el cerebro, el corazón primero. Qué bueno que usted se refiera a esta anécdota porque yo quiero referirme a otra anécdota a propósito de este proyecto de conciencia global que Sí, asegura de que, digamos que existe un campo electromagnético terrestre con el cual terrestre, se pueden planetario, conectar los corazones. así Bueno, es. yo cuando leí esto y leí su libro, pensé inmediatamente, ¿saben qué? En los 33 mineros.
en el salvataje de los 33 de mineros. los 33 Cuando se mineros. produce el momento de que los van a subir, digamos, a la superficie, hay un par de miles de millones de personas en todo el mundo que efectivamente no son ellos los responsables del salvataje, pero crean, ¿verdad?, un momento de esperanza espiritual, del compartir un mismo destino, de tener una esperanza realmente en el futuro, y eso nos retrotrae a las viejas tradiciones religiosas que aseguran de que todos somos uno. Efectivamente, es así. Cada campo electromagnético que creamos desde la activación del cerebro del corazón se une a otros campos hasta que vamos generando un campo planetario, ¿no? Unitario, extraordinario, que puede ser para bien o para mal, ¿no? Porque debiéramos explicar también, José, que muchas veces cuando estamos frente a alguien que nos quiere hacer daño, ese alguien desea ubicarse en nuestro espacio personal. ¿Para qué? Esto es intuitivo, ¿no? Para desestabilizar nuestra coherencia cardíaca. Es decir, para llevar a nuestro cerebro del corazón al caos. ¿Y cómo sabemos que nuestro cerebro del corazón está en caos? Liberando adrenalina. Porque el corazón, el músculo del corazón, que está íntimamente ligado con el cerebro del corazón, entra en caos. ¿No? Y todos sabemos que cuando estamos en estado de pánico, aterrorizados frente a otro que nos va a hacer daño, nuestro corazón late desordenadamente, incluso con arritmia, está en caos. ¿Y por qué razón entonces tratamos de escapar? Porque no queremos que ese otro entre en nuestro espacio personal, porque cuando entra en nuestro espacio personal ya nos va a debilitar, ya vamos a estar en sus manos. ¿No? Evitamos esto. No queremos que entre en nuestro campo irradiante, energético, porque lo va a hacer entrar en caos. ¿No? Y sin Y por eso embargo, escapamos. y sin embargo, no es mi propósito, pero aquí podemos poner, digamos, una nota pesimista, un momento pesimista, y es que lo que más abunda no es precisamente ni la ternura, ni la generosidad, ni el amor, sino exactamente aquello que provoca el daño que usted está mencionando, doctora, que es el egoísmo. Exactamente. Y el egoísmo es cerrarse en sí mismo, ¿no? Es anular esta irradiación, es anular esta transmisión molecular también, que es maravillosa, ¿no? Por ejemplo, cuando abrazamos al otro, sobre todo cuando lo queremos cobijar, consolar, desde el cerebro del corazón de ese otro parte una activación enorme molecular, que es una neurohormona, ¿no? Que es la oxitocina. La oxitocina llega a nuestro cerebro encefálico y allí activa la liberación de otras moléculas igualmente beneficiosas, dentro de las cuales tenemos la serotonina, ¿no? La serotonina es extraordinariamente beneficiosa para calmarnos. Entonces, el abrazo, ¿no? Calma, pero la presencia del otro frente a mí en este espacio personal me debilita a tal punto que yo ya no soy dueña de mí misma, ¿no? El tener al enemigo acá, y por eso en la guerra, ¿no? El momento culminante en la batalla era el cuerpo a cuerpo, porque en ese cuerpo a cuerpo se desataba una incoherencia, un caos tal que el que dominaba, el que mantenía la mente más fría, debilitaba y acababa con el otro, ¿no? Bueno, hoy día con las guerras nucleares eso ha cambiado completamente, ¿no? Pero en la batalla, ¿no? En el cuerpo a cuerpo se definían las cosas porque el enemigo entraba en ese espacio que yo quería proteger de todos modos. Y la mejor manera de protegerlo es arrancando, ¿no? Pero otros se paralizan, se desmayan, y otros atacan también y se transforman en enemigos del otro. Y esa es la manera mejor de mantener la violencia, ¿no? Doctora Amanda, esta entrevista no está destinada a hablar sobre los pormenores de la realidad diaria, cotidiana del Chile de hoy en este proceso constituyente. Sin embargo, relacionado directamente con lo que usted está diciendo, yo podría sacar la siguiente conclusión. Quienes tienen la responsabilidad
sean o no del gobierno, de resolver los problemas de la gente con mayores dificultades, la gente más humilde, la gente más excluida, la que nunca ha tenido nada, no lo hace no por solo razones de carácter económico o por concepciones, digamos, de neoliberalismo, sino también por lo que la escucho, porque dentro del egoísmo que los embarga, no está, no está en su concepción el tener compasión, ternura por los pobres. Totalmente cierto. Es más, cuando ocurrió el estallido social acá hace 13 meses, Así ¿no? es. Nuestro presidente lo primero que dijo es, estamos en guerra y vamos a ganar, ¿no? Está ese discurso bélico, ese discurso de mirar al otro como enemigo, en vez de decir, este estallido con toda esta violencia nos dice que están pidiendo ayuda, que tenemos que cambiar nuestra mirada, que tenemos que cambiar el paradigma que tenemos hoy día social, imperante. Pero en vez de eso dijo, estamos en guerra. Es muy fuerte la tendencia al antagonismo, al colocar al otro como enemigo. Y cuando lo colocamos como enemigo, de alguna manera apagamos la voz del cerebro del corazón. No la escuchamos. Solo escuchamos la voz de nuestro cerebro encefálico, que está llena de prejuicios, que está llena de creencias, ¿no? Y qué mejores ejemplos de creencias erróneas que, por ejemplo, el racismo, ¿no? La xenofobia, el horror, el odio al otro como ser humano, ¿no? Entonces, lamentablemente esto es un statu quo que se mantiene, hasta que no ocurra un cambio de paradigma tan radical que es el que muchas personas hoy día están soñando, que permita entrar al planeta completo en la coherencia de la bondad, ¿no? En la coherencia de la solidaridad, en la coherencia del pensar en el otro como un otro, ¿no? Como un prójimo, pudiéramos decir, alguien cercano a mí, al que no le tengo que tener miedo, y no como un enemigo. Esta idea, ¿no? de este cambio de paradigma ha sido muy cuestionada, José, ¿no? Se dice que las personas que sostenemos esto somos ingenuamente idealistas, que se dice que tenemos un desconocimiento total de la realidad, que no, Sentimentaloides. hay un sentimentalismo, exactamente, un sentimentalismo muy enfermizo y muy banal, ¿no? También se ha dicho que hay una banalidad en esto, pero la verdad es que los principios científicos que sostienen esto son absolutamente sólidos, son muy sólidos. Y además no solamente son los principios científicos, sino que también está toda la historia evolutiva y todos los componentes sociológicos y antropológicos que sostienen esto. Nuestra historia hacia atrás. No siempre fuimos sanguinarios, no siempre nos odiamos, ¿no? Hubo un momento en la historia evolutiva de la especie humana en que fuimos muy solidarios y que además teníamos una certeza, y esa certeza es que éramos una unidad entre todos y con el planeta. Y entonces le pedíamos permiso al río para sacar agua, le pedíamos permiso a la plantación para cosechar, y le agradecíamos, y había una ceremonia de agradecimiento por lo que estábamos tomando, y había una promesa, vamos a devolverlo, ¿no? Y hubo un momento en que esto cambia, y entonces se transforma en depredación. Yo tomo, pero no devuelvo porque no tengo por qué devolver, porque yo soy el más inteligente en este planeta y lo que yo estoy construyendo es una hipersociedad tecnológica y no tengo por qué devolver. Entonces, no es banal lo que se sostiene, no es banal la creencia en esta fuerza electromagnética global, planetaria, que un día, no sé cuándo, va a favorecer este cambio. Doctora, para ir más allá en este mismo tema, usted escribió recientemente un artículo muy interesante tratando de explicar cuáles eran las razones que llevaron a una parte significativa, no a todos, a una parte significativa de los jóvenes a la violencia y a la destrucción. Cómo este sector maleado por la vida y por las circunstancias personales y colectivas recurrieron enrabiados a la violencia.
Y usted termina ese artículo diciendo, mire, yo lo que creo que lo que debe imponerse aquí es el perdón, sin excluir, por supuesto, el tema de la justicia. Ahora, lo que a mí me interesa aclarar es el tema del perdón. ¿A qué perdón nos estamos refiriendo? Porque hay varios. Yo quiero darle solo los dos extremos que corresponden a la misma religión. Por un lado tiene el perdón cristiano, que está basado, digamos, en el arrepentimiento. Y por otro lado, lo dice también la Biblia, tenemos el perdón sin condiciones del padre que recibe al hijo pródigo que vuelve a casa sin pedirle explicaciones. La verdad es que cuando yo escribí este artículo estaba pensando en el más difícil de todos los perdones. Porque Seguro. como dice usted muy bien, el perdón puede ser un perdón condicionado. Gabriela Mistral, por ejemplo, dijo, yo perdono, dijo, yo soy capaz de perdonar, pero nunca olvido, ¿no? Y en ese nunca olvido había una velada amenaza en cierto sentido, ¿no? Entonces, yo apelo al perdón más difícil y más casi como un salto en el vacío, que es el perdón sin condiciones, ¿no? Y allí yo siento que ¿en qué me puedo basar? ¿En quién puede lanzar la primera piedra? ¿No? ¿Quién puede decir, yo perdono, pero ¿no? Si yo probablemente también he cometido grandes errores? Entonces, el perdón incondicional, el perdón de esa parábola del hijo pródigo, es el único perdón posible, ¿no? Que también está dicho de manera más laica, borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí. Borrón y cuenta nueva. ¿No? Y ese es un perdón radical, ¿no? Ese es un perdón, y cuando uno conversa con personas que han perdonado de esa manera, nada quedó, no hay nada, ni una sombra, no hay ni un pero, pues bueno, uno está llena de peros. Sí, sí, no, es muy buena persona, pero sí, esa señora me ha ayudado tanto, pero ¿verdad? Tiene que ser sin peros, ¿no? Y yo sostengo, José, que quizá la plegaria, y cuando digo plegaria no estoy hablando en ninguna religión, porque la plegaria es universal, esa plegaria que uno debiera hacer en la mañana, no al levantarse, debiera ser muy trascendente en nuestra vida. Y mi plegaria es siempre, ojalá yo no juzgue a nadie hoy día. No. La plegaria es, ayúdame a no juzgar. Y digo siempre, a las 11 de la mañana, si me levanté a las 8 de la mañana, 3 horas después ya he juzgado al menos a 2 o 3 personas. Y por eso es tan difícil, ¿no? Es muy difícil no juzgar, ¿no? ¿Y cómo uno puede descubrir que uno está juzgando? A través del pero, ¿no? Me encanta, yo confío tanto en esa persona, me gustaría que trabajara con nosotros. Sí, me parece una gran persona, pero, y viene entonces el juzgar, ¿no? Si yo pudiera abolir los peros de mi lenguaje, probablemente ya no estaría juzgando nunca más. Es muy difícil no juzgar y es muy difícil no perdonar incondicionalmente, ¿no? Es un acto, si entramos acá en el tema de la energía, es un acto de la conciencia elevada, ¿no? Y la conciencia elevada es esa conciencia que vibra en la más alta frecuencia, ¿no? Allí está esa capacidad de perdonar. Derivado directamente de lo que usted acaba de decir. Dos cosas finales de nuestra conversación, y la primera tiene que ver con una proyección de futuro. A mí no me cabe la menor duda que los miembros de la Comisión Constituyente y la nueva Constitución va a establecer algo que todos compartimos, y es la necesidad de que la educación en las ciencias, la actualización tecnológica, la modernización para no seguir funcionando con herramientas del siglo XIX sea una realidad en el futuro docente de las universidades nacionales, sin duda alguna. Pero lo que me entristece profundamente es que ni siquiera con una mínima, con el más mínimo entusiasmo se diga lo mismo sobre la necesidad de una educación en los valores. Absolutamente de acuerdo, José. En algún momento en este país tan lindo que tenemos, Así con es. gente tan linda, nos transformaron, ¿no? Y se transformó la educación. La educación pasó a ser un elemento utilitario, ¿no? Para fines
del país que no tenían que ver con la formación integral del niño, tenían que ver con una formación parcial, ¿no? Que iba dirigida a que este niño, una vez que fuese un joven, una joven, pudiese ser la persona que aportara de la mejor manera a mantener y a desarrollar la economía del país, ¿no? Y por lo tanto, llevamos décadas en que se ha puesto énfasis solo en lo intelectual, solo en lo académico, ni siquiera en lo intelectual, porque lo intelectual es la cultura también, ¿no? En lo Así es. académico. Y se ha olvidado, ¿no? Y se olvidó de forma definitiva en la formación valórica, en la formación espiritual. Por ejemplo, hoy día se habla mucho de que hay que volver a lo socioemocional, pero se está desvirtuando también el concepto. Y yo digo, no hay desarrollo social ni emocional válido si no se incluye lo espiritual. Y lo espiritual, la gente le tiene miedo, ¿no? Porque lo relaciona con religiones, ¿no? Y la espiritualidad es un campo muy amplio Mucho que más puede o amplio no que eso. puede, claro, que puede o no puede incluir la religión. Hay personas muy religiosas y muy poco espirituales. Nos ya hemos visto en la historia de la religión católica en nuestro país, ¿no? Que la espiritualidad quedó muy al margen. Y hay personas también que son muy espirituales y que no son religiosas. O sea, esa es la dimensión que tenemos que incluir. Ahora, hoy día hay una cierta apertura, ¿no? Pero es una apertura con desconfianza, ¿no? Por lo que conversábamos hace un minuto Así atrás, es. porque se piensa que entramos como en una especie de esoterismo, en una especie de ¿no? Todo paz y amor, hipismo, y se tiene miedo, las autoridades, los que, sobre todo quienes piensan y redactan las políticas públicas en este país, tienen mucho miedo a este ámbito, porque sienten que se les escapa de las manos, ¿no? El otro campo es totalmente, tengo las riendas, en cambio este se escapa de las manos. E indudablemente se puede escapar, e indudablemente que hay muchas personas que se visten de espiritualidad, pero que son personas muy dañinas también, ¿no? Pero cuando tienes la conciencia elevada, la conciencia lúcida, ¿no? Y lucidez es luz, se puede distinguir cuál es el camino, si es un camino contaminado o es un camino más claro. Amanda, todas las preguntas menos esta última, yo las estudié, pero esta se me ocurrió mientras conversaba con usted y en el momento que dije, bueno, pongamos una nota pesimista acerca de la importancia que tiene en estos momentos el egoísmo por sobre unos valores mucho más fundamentales. Pero estaba pensando que más allá de las ideologías, va a ser el conocimiento y las ciencias el que nos van a llevar por el buen camino de entender que al final de cuentas, lo único que importa, lo fundamental, es lo que usted decía, el otro y los otros, y que somos felices en la medida en que el otro también lo es, en la medida en que podamos servirle. No me cabe la menor duda, José. De hecho, el diálogo fructífero entre ciencia, conocimiento y espiritualidad es el que va a hacer el cambio. Y ya lo intuían, ¿no? Grandes científicos hace 20 años atrás, ¿no? Cuando se produce, por ejemplo, un encuentro maravilloso que dio origen a un libro entre Francisco Varela, gran neurobiólogo, ¿no? Y otros, y el Dalai Lama, ¿no? En esta búsqueda de un encuentro. Ese fue un diálogo increíble en la búsqueda de un encuentro. Pero uno ahí veía también que los científicos y quienes tenemos algún grado de conocimiento, tenemos una mente que cuesta abrirla, y se desconcertaban con las respuestas del Dalai Lama, porque muchas respuestas de estos maestros son respuestas metafóricas, Sí. y en cambio nosotros tendemos a las respuestas científicas al fenómeno. O sea, el día que podamos unir metáfora, ¿no? Con certeza racional, vamos a estar salvados probablemente. Pero ese es el camino, ciencia y conocimiento, nunca soltando de la mano la trascendencia del ser humano, el sentido de la presencia del ser humano en este planeta es lo que nos va a salvar, ¿no? El sentido de trascendencia. ¿Y quiénes tienen sentido de trascendencia? Totalmente sólido, pero allí a flor de piel, son los niños pequeños. Los niños pequeños, los bebés, tienen una fuerza de sentido de trascendencia enorme que la van perdiendo
a medida que van conviviendo con los adultos. El adulto es el que daña esta maravilla que es el niño de espiritualidad. Doctora Amanda Céspedes, muchísimas gracias por esta lección. Muchas gracias a usted, José, por invitarnos y por creer que ciencia y conocimiento pueden marchar de la mano con una mirada que camina hacia un cambio de paradigma, ¿no? Y que a lo mejor no vamos a estar nosotros, pero ese cambio se va a producir, lo van a producir las nuevas generaciones. Muchas gracias.